comentarles que este ejercicio de Parlamento Abierto es una herramienta que nos va a permitir poner las causas a discusión con los ciudadanos. Para mi compañero Jorge Russo y para mí, que nos encontramos en este momento en el Congreso, en esta 63 legislatura, estos espacios son los espacios que necesitamos para retroalimentar nuestra labor legislativa. De alguna manera, lo que resulte de aquí va a ser para nosotros un insumo muy importante que podamos convertir en iniciativas y sobre todo que podamos convertir en un trabajo que sea un trabajo que desde Movimiento Ciudadano y desde la bancada en el Congreso podamos darle seguimiento. Les agradezco a todos su participación, les agradezco a todos porque el tema que hoy vamos a abordar es un tema crucial no únicamente para el país, sino para nuestro Estado. La salud es una de las grandes carencias en nuestro Estado y es uno de los grandes problemas, y el que podamos compartir aquí un espacio de diálogo nos da a nosotros la posibilidad de tener la mejor ruta y la mejor claridad para que esto se convierta para nosotros en un trabajo legislativo y para Movimiento Ciudadano un trabajo de causas. Felicito el ejercicio del Parlamento Abierto porque al final lo que se busca es que las y los legisladores de Movimiento Ciudadano a nivel federal y en el país verdaderamente nos abramos a escuchar a quienes se supone que representamos. Pues con salud todo se puede, sin salud no hay nada, y los últimos 20 meses hemos vivido como nunca de qué se trata el hecho de que haya o no haya salud. Entonces, permítanme hacer un ejercicio a manera de introducción. Quiero hablar de dos temas. Trataré de ser nada más telegráfico en los temas y a partir de ahí lo que a ustedes les interese. Primero, algunas palabras sobre la pandemia. Debo decir que no ha terminado, que es muy probable, altamente probable, que en los siguientes meses vivamos una cuarta ola de contagios. Europa ha sido un monitor muy predictivo de lo que viene después a América, y hoy Alemania, Bélgica, Austria está viviendo números importantes de contagio. ¿Por qué? Porque los porcentajes de vacunación con esquemas completos todavía son bajos. Incluso en Europa está entre 60 y 80% el promedio. Portugal ya trae 87%. Nosotros estamos arribita del 50% de la población en su conjunto con esquema de vacunación completo. Segundo, la variable Delta, que es la que está predominantemente circulando en el mundo, es mucho más contagiosa. Tercero, pues hemos bajado la guardia. Nos sentimos que pues ya nos dijeron que es verde y entonces los restaurantes están llenos, los bares, nos dejamos de cuidar también entre nosotros. Y en México podemos adicionar que el tema de no vacunar a menores de edad, pues con el regreso a clases presenciales, con los maestros que tienen, y aquí está un profesor como Manuel, los maestros que les pusieron hace más de 7 meses la vacuna CanSino, pues ya disminuyó su capacidad de inmunización y están en contacto con las niñas y los niños todo el día, que son quienes no están vacunados. Ahí tenemos un foco de atención relevante que puede en los próximos meses agravarse. Del pasado de la pandemia, simplemente decir, y no quiero hacer un recuento de la terrible gestión que ha tenido nuestra autoridad sanitaria con respecto a ella, solo decir que en nuestro país al día de hoy han fallecido más de 620,000 mujeres y hombres. Eso no es normal y no deberíamos normalizarlo. 620,000 muertes, déjenme ponerlo en términos relativos, en nuestro país fallecen al año más o menos entre 720 y 730,000 personas por todas las causas. Por el primer lugar de muerte son temas cardiovasculares, ¿no? Infarto agudo al miocardio, diabetes, cánceres,
y si incluimos accidentes viales, si incluimos homicidios, todo son 720,000. En 20 meses, adicional a esos fallecimientos, hay más de 620,000 muertes. Es una tragedia. Esa tragedia merece un ejercicio de verdad, merece un ejercicio de rendición de cuentas y de responsabilidades institucionales y personales de quienes gestionaron tan mal la pandemia en nuestro país. Porque si bien el COVID vino de fuera, lo que se hizo o dejó de hacer ocasionó más de la mitad de estas muertes. No voy a entrar más a detalle, podemos platicar más de la pandemia. El segundo tema con la pandemia, lo que ya pasó, y me parece relevante para iniciar la plática de hacia dónde el sector salud, es que se acumularon problemas o se rezagaron temas de atención durante estos 20 meses. Les pongo algunos ejemplos. En los 20 meses de pandemia se dejaron de realizar más de 700,000 cirugías. Muchas de estas ya no se van a poder hacer, pero muchas se tienen que empezar a programar. Se dejaron de hacer el 70% de las consultas de alta especialidad. El 50% de las niñas y los niños que nacieron en este periodo de 20 meses no tiene su esquema de vacunación completo. Es decir, en 20 meses de pandemia, no solo los temas inherentes al COVID-19, sino tenemos acumulados otros temas de la salud que vamos a tener que empujar al sistema para que empiece a resarcir el rezago. Y con eso empiezo. El sistema de salud de nuestro país, pues yo fui secretario de salud, yo voy a defender lo que se construyó, pero también soy capaz de decir, pues que no era perfecto, que nunca invertimos todo lo que el sistema de salud requería y que nunca fuimos capaces de consolidar y concretar un sistema de salud como el que merecemos las y los mexicanos, como el que merece la 15ª economía más grande del mundo. Pero sí teníamos un sistema de salud que avanzaba. Vaya, hay una historia de grandes médicos, médicas a lo largo de muchas décadas construyendo un sistema de salud. Yo les puedo decir que sobre todo desde el maestro Soberón en los 80, el maestro Jesús Cumate, Juan Ramón de la Fuente, Julio Frenk, hubo una historia de construcción de un sistema, pues que tan es así que se más que duplicó la esperanza de vida al nacer de las y los mexicanos, insisto, no exenta de problemas. Pero México tenía uno de los sistemas de vacunación universal de los cuales el mundo veía como ejemplo. Había un sistema de salud y creo que es importante decirlo. Pero tenemos problemas. Tenemos problemas porque lo que ya teníamos antes no se resolvió, pero además se agravó por dos situaciones. La primera, la desaparición del sistema de protección social en salud, mejor conocido como Seguro Popular, y la no sustitución de este por algo mínimamente asequible. Hoy el INSABI no tiene siquiera reglas de operación, no tiene modo de operar y no sabemos la entelequia qué significa. Y segundo, se destruyó el sistema de abasto de medicamentos y hoy estamos pagando las consecuencias pues de una decisión que se tomó, como muchas otras que se han tomado en este país, en base a prejuicios y no en base a evidencia, como se tendrían que tomar las decisiones en materia sanitaria y en materia de política pública en general. 5 temas, les digo de manera telegráfica, que creo que tenemos que abordar para poder pensar en construir un sistema de salud. Dice alguien que como Dinamarca, pues sí, ojalá. Tenemos pequeños problemas, empezando con el dinero, ¿no? Nosotros invertimos al año por mexicano en promedio alrededor de 5,000 pesos en la salud, y digo en promedio porque Pemex invierte mucho más, Marina invierte más, algunos institutos de seguridad social invierten un poquito más o menos, pero en promedio invertimos 5,000 pesos. Dinamarca invierte alrededor de 120,000 pesos al año por
danés. Bueno, pues sí tenemos una brecha importante. Y bueno, aunque los costos son mayores, pues necesitamos más dinero, ¿eh? No hay duda. Quien diga que se puede hacer más con menos en salud o en educación, estará engañando, ¿no? Esto de decir, a partir de hoy todo para todos, aunque no le ponga un peso más, pues es una mentira, es una falacia. La salud necesita recursos. Entonces, eso, pero ¿cómo construir en base a ya lo que traemos, lo que traíamos cargando, lo que se ha destruido en estos años? Porque, insisto, no estábamos perfectos antes del 18. Ahora estamos peor. Pero bueno, pensemos en hacia dónde vamos. 5 cosas que tenemos que cuidar, y les insisto de manera telegráfica, y con esto abro la discusión. 1. Necesitamos virar el sistema de salud como se construyó, que fue para curar, a un sistema que prevenga. Se dice fácil, suena, no, suena, pues es obvio, ¿no? Más vale prevenir, todos sabemos eso. Pero construir un sistema de salud preventivo es muy complejo. 2 elementos del sistema preventivo. Lo primero, necesitamos incidir en todo aquello que reduce riesgos. Digo, ya sabemos las obvias, ¿no? Fumar, lo que comemos, la lactancia materna exclusiva, todo aquello que podemos hacer para reducir las probabilidades de tener una enfermedad en el futuro. Y es bien difícil, ¿eh? Es bien complejo cambiar, porque no es informar, no es que ponga anuncios en la tele de come frutas y verduras. Es cambiar nuestro entendimiento y hacernos responsables de qué es lo que conviene. Ayer en una plática les comentaba, el 99.3% de todos los jóvenes entre 15 y 29 años saben cómo se pone, para qué sirve, por qué se debe de usar un condón. Pero 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 2 hombres en su primera relación sexual no se ponen un condón. ¿Qué pasa entre que tengo la información, sé lo que me conviene y esa información la llevo a la acción? Ahí necesitamos una formación diferente, y esa formación sí se puede hacer, pero requiere de mucho trabajo, empezar en los hogares, en las escuelas, etcétera, etcétera. Segundo, en la prevención necesitamos detectar oportunamente. Los mexicanos somos muy reacios a ir al médico cuando estamos sanos. Los adultos sabemos que tenemos que ir 1 vez al año al dentista y no vamos hasta que nos duele la muela, porque pues sí es feo ir ahí, que te abran la boca, pero pues hay que ir 1 vez al año al dentista. Y así en todo. El 80% de las mujeres con cáncer de mama llevan en etapas tardías a su atención, cuando desde su primera menstruación una mujer tiene que empezar a hacerse un autoevaluación, y después a partir de los 20 años hay que ir al médico, a la doctora, para que te hagan un tacto. Y después a partir de los 40 hay que hacer una mamografía cada 2 años por lo menos. Bueno, eso ya lo sabemos, y en todas las etapas de vida sabemos lo que tenemos que hacer en materia de prevención y diagnóstico oportuno, pero no lo hacemos. Ahí tenemos que invertir la mayor parte de nuestro sistema de salud. Segundo tema, también vamos a tener que curar, porque nuestra población está envejeciendo, y el tipo de enfermedades que hoy aquejan a los mexicanos son las enfermedades crónicas no transmisibles, insisto, enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, diabetes, cáncer, y para ello pues nos estamos haciendo viejos y nos van a dar. 1 de cada 2 hombres, si vivimos lo suficiente, vamos a tener cáncer. Entonces, pues más vale que empecemos hoy a tener un sistema también que pueda curar. ¿Qué tendríamos que estar pensando para tener ese sistema universal? Un tema primario y de saque. Necesitamos homogeneizar la atención a través de un sistema de referencia y contrarreferencia. ¿Qué quiere decir? Y lo hago muy simple. Necesito saber a dónde llego al médico, a la doctora de primer contacto,
y después ese doctor, esa doctora, según mis necesidades, me debe de poder canalizar a todo el sistema de salud sin importar cuál es mi afiliación. Es decir, si yo necesito unos rayos X o una tomografía, pues no importa si está en el ISSSTE, en el ISSSTESON, en el IMSS o en los servicios estatales de salud, yo debo de poder ir a la máquina que más rápido me pueda atender. Y después de ser atendido ahí, me vuelven a referir, a contrarreferir se le llama, con mi médico de primer contacto para aprovechar la capacidad instalada que tiene nuestro sistema. Y eso requiere de mucha administración, pero hay quien dice que la administración es una cosa muy fácil, ¿no? Y que se requiere personas que tengan 90% de honestidad y 10% de capacidad. Ese es un gravísimo error. Se necesitan personas que tengan 100% de capacidad y 100% de honestidad. Y no podemos caer en esa falacia. Administrar la salud pública es muy complejo. Ese es el segundo tema. El tercer tema, la sobrevida. Ya hablaba de COVID. Hay muchas secuelas de COVID, pero hay muchas secuelas y una atención diferenciada que se requiere a partir de que tuve, por ejemplo, una enfermedad crónica no transmisible. Cuando tengo un cáncer, que muy probablemente con la medicina actual lo puedo superar, a partir de que lo tuve, voy a requerir atención diferenciada de mi sistema de salud, en materia de nutrición, en materia de seguimiento para otros temas que me van a acompañar por mi vida y un sistema de cuidados diferente. Necesitamos hablar de la sobrevida porque cada vez van a ser más mexicanos que tengamos o hayamos sobrevivido a una enfermedad crónica no transmisible y ese sistema de sobrevida no lo tenemos realmente institucionalizado en el cerebro. Cuarto tema, necesitamos hablar de muerte digna y sin dolor. Envejece la población, tenemos enfermedades crónicas no transmisibles, pues hay gente que va a fallecer. Eso es, pues, inevitable. Que quien muera en nuestro país lo haga con toda la dignidad y sin dolor. Los cuidados paliativos y la dignidad de la muerte es un tema que tenemos que hablar, que tenemos que legislar y al que le tenemos que entrar con toda fuerza. Y termino con un quinto elemento. Tenemos que hablar de ciencia médica y de tecnología. Lo que está pasando en el mundo, y lo platicábamos ayer, Luis, es maravilloso. Entre la genómica, la nanotecnología, la biónica, la robótica, la telemedicina, lo que está sucediendo en el mundo de la ciencia médica y de la ciencia y tecnología en general, pero particularmente en la ciencia médica, es un mundo maravilloso y ya está ahí. Platicábamos de Jennifer Doudna, la premio Nobel del 2020, la que descubre el ARN, que es al final la base para una parte de las vacunas de COVID que pudimos tener en menos de un año. Bueno, ese es el código de la vida. Hoy ya podemos cambiar nuestro ADN. Ya está el mundo en esa posibilidad. Ya podríamos entrarle una cosa que nos lleva a otras discusiones. Y ahí es donde tenemos que empezar. Si hablamos de ciencia o tecnología, hay dos elementos que me parecen primordiales para tenerlos en la discusión. El primero es que mucha de esta ciencia y tecnología no la vamos a poder importar de otros países, aunque la hayan desarrollado ahí, la vamos a tener que desarrollar en nuestro país, porque mucho de esto de la medicina genómica requiere desarrollarse para las y los mexicanos. Necesitamos invertir en ciencia. Y segundo, lo platicaba ayer en la noche, necesitamos que eso que se desarrolle se distribuya también de manera democrática. Que si tenemos grandes avances, esos avances puedan llegar al más rico, pero también a quien tiene menores recursos. Que si podamos, decía ayer, imprimir un corazón en tercera dimensión, que ese corazón le sirva al hombre más rico, pero también a la mujer más pobre en la Tarahumara. Y ese es un trabajo que tenemos que hacer a través de legislar de manera adecuada
y de tener gobiernos que apliquen política pública efectiva. Discutamos entonces de prevención, discutamos de homogenización de los servicios con calidad, platiquemos de sobrevida, platicamos de muerte digna y sin dolor, y hablemos de ciencia y tecnología y del futuro de la ciencia médica, porque sin esos 5 elementos no vamos a poder construir un sistema de salud que realmente atienda a las y los mexicanos. E insisto, con salud se puede todo, si no hay salud no se tiene nada. Los dejo ahí, muchísimas gracias. La primera vez me dio en el 18, tuve la suerte de estar en el Seguro Popular, no lo conocía, ahí mismo en el oncológico me lo mencionaron, ellos me ayudaron a tener ese servicio y me fue excelentemente. Todo lo que ocupé en su momento me lo dio el oncológico, no me faltó ninguna quimio, no me faltó ninguna radiación, se descompuso la máquina 3-4 días, pero siempre tuve yo mis tratamientos. Yo por fuera me hacía mis estudios y todo eso, pero las quimios, las radiaciones y las citas sí las tuve en el oncológico por medio del Seguro Popular, no tuve ningún problema. Esta vez, cuando cambia Insabi, se vinieron todos los problemas encima. No hay medicamento, no sirve la máquina de radiaciones. Un cáncer es carísimo. Una persona que de verdad batalle para conseguir medicamentos, pues ya no la hizo. Porque un solo medicamento te puede salir en 10,000 pesos, en 9, en 8, en 7. Mucha gente se pone a hacer actividades para apoyarse, para sacar medicamentos. Pero llega un momento en que la gente ya no apoya. Y es cada mes, cada 15 días, cada 20 días estar ocupando 15 o 20,000 pesos para medicamento que no te lo está dando el gobierno. Que dicen que lo tienen, pero no lo están dando. Entonces, aquí mi petición sería que se fueran sobre la salud y ahorita en el cáncer, que yo siento que quitaron absolutamente todo el apoyo que tenían sobre el oncológico y en otras instituciones donde también apoyaban para lo del cáncer. Lo retiraron todo y lo dejaron a la buena del Señor. El que pueda, pueda, y el que no, pues que le busque cómo. Como les comento, en el oncológico tiene un excelente servicio, pero pues con servicio no nos vamos a curar. Ocupamos el medicamento. Mi experiencia es esa, que no hay medicamento, que todo se va atrasando. En mi caso, yo tengo ciclos, tienen que ser cada miércoles. Puedo tener el medicamento de un miércoles, pero el próximo miércoles, si ya no hay medicamento, yo ya perdí ese ciclo. Lo tengo que buscar yo. Comprar un ciclo a mí en una farmacia aquí cerca del General me cuesta casi 9,000 pesos. Pero hay farmacias que un solo medicamento cuesta 9,000 pesos. Entonces es muy difícil estarlo consiguiendo. Se ocupa medicamento, se ocupa más apoyo en eso, y no nada más en octubre la gente estamos enfermos. En octubre se desbaratan por querer apoyar a los pacientes con cáncer. Fuera de ahí se olvidan. El 1 de noviembre se olvidaron de todos. Entonces eso, como ciudadana y como paciente oncológica, yo pediría apoyo, porque esta enfermedad te desgasta física, emocionalmente y económicamente. He visto gente que se queda sin nada por querer sacar adelante a su familia en esta enfermedad y no lo logra. No lo logra porque no tuvo ni el apoyo, ni el dinero, ni... Perdón, es que no por mí, pero veo tantas cosas en el hospital que es mucha impotencia no poder ayudar a la gente. No poder decirle, ten, yo te voy a prestar, te voy a dar, te voy a donar un medicamento. Y se ve irse muchas personas, muchos compañeros que uno va teniendo con el paso de los días en quimios o en radiaciones, que por falta de recursos muere. Entonces ahí sería mi petición, ahí sería mi
el apoyo que yo pidiera para ellos, que le pongan más atención a los pacientes oncológicos, porque se pierden muchas vidas por falta de recursos, por falta de dinero. Estuve pensando en varias cosas, o sea, ¿qué podríamos mejorar que impacte positivamente a la población? Y lo que más frecuentemente me llegó a la cabeza, y porque es algo que yo creo que pienso mínimo 2 veces a la semana, los niños. La salud poblacional de los niños, la nutrición de los niños. ¿Por qué? Porque dado a que la obesidad y el sobrepeso es una epidemia en México, y a nivel mundial somos el país número 1 en obesidad, tanto en adultos como en niños. Y datos del UNAM dicen que el 30% de esa población infantil con sobrepeso u obesidad ya están en estado prediabético. Y el hecho de prohibirles la comida chatarra o de ponerles etiquetas como alto en grasas o alto en azúcares no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque prohibirles no es la respuesta. Nos debemos de basar en la educación, porque si le decimos a un niño no te comas esto, se va a aferrar a comerlo. Entonces lo que deberíamos de hacer es basarnos en la educación, leer etiquetas, cómo funciona el cuerpo, alternativas nutricionales, también por ejemplo, por qué la actividad física o el ejercicio es importante y por qué es importante cuidar tu salud. Esto lo deberíamos de basar desde la primaria hasta la secundaria y no solamente 1 o 2 veces al año, o si acaso en un taller que quién sabe si se vea, porque eso lo ven todos los temas que deberían de ser de nutrición en un solo ratito y un niño no capta todo eso. Y si es que lo capta, considerando si el maestro está capacitado, si lo practica en casa, si tiene ejemplos positivos, que seguramente no lo tiene. Además, ¿a quién es más fácil educar? ¿A un niño o a un adulto? A un adulto que ya tiene costumbres arraigadas. Al mexicano que se toma la metformina con Coca-Cola. No, ¿verdad? Esto puede que no sea un plan a corto plazo, porque no lo es, pero a futuro esto puede hacer que disminuya la tasa de enfermedades crónico-degenerativas, que disminuya la prevalencia de enfermedades como la diabetes, como la hipertensión, que aumente incluso la esperanza de vida, o incluso, quién sabe, a lo mejor puede aumentar también la fuerza laboral, que eso lo vamos a ver impactados en el ambiente socioeconómico del país y no únicamente en la salud. Y esto es algo que lo debemos de hacer urgentemente, porque ya nos dimos cuenta que esto es una epidemia. Es algo que podemos cambiar ahorita, si ya lo sabemos, y no en 10, 20 años cuando sea demasiado tarde. Gracias. Yo tengo más de 30 años, 35 años estudiando nutrición, como académico, como investigador. Entonces, cuando me jubilé hace 5 años, casi 6 ya, decidí pues trabajar sobre este tema, ¿verdad? Y iniciamos pues un emprendimiento sobre educación nutricional. Y precisamente lo que ella comentaba, pues en escuelas, ¿verdad? No se imaginan lo complicado que es eso, ¿verdad? Porque pues como que no nos cae el 20 bien porque escuchamos los números, así nomás. Yo les tengo un número así muy directo. En el 88, en la encuesta nacional de nutrición, el 35% de las mujeres adultas tenían sobrepeso u obesidad. 30 años después, es el 76%. Entonces, estamos hablando de que el porcentaje se duplicó y un poco más, pero la cantidad de personas aumentó por el aumento de la población necesariamente. Entonces, el problema está en un número mayor todavía de personas, en este caso estoy hablando de mujeres adultas, pero uso ese dato nada más para poner un ejemplo de lo que traemos, que es una tendencia terrible
a seguir aumentando el problema. Entonces, sí, yo estoy totalmente convencido de que la prevención es la salida, ¿verdad? Y también, Ana Claudina lo comentó, pues no es para mañana, ¿verdad? Tenemos que empezar a trabajar, pues ya estamos tarde para empezar, ¿verdad? A trabajar en esto que es trabajar en prevención y muy directamente el gran igualador de las circunstancias de las personas en el país, creo yo, es la educación, el sistema educativo. Entonces, poder llegar al sistema educativo con acciones de educación nutricional, esto nos puede dar la posibilidad de llegar a muchas más personas y a personas pues de recursos más limitados. Entonces, una parte muy importante, pienso yo, es educación nutricional en programas integrados, porque ahorita Ana Claudina comentaba cómo se ven los contenidos. Aparte están desparramados, no tienen coherencia, no hay una intencionalidad clara, ¿verdad? Porque esto además pues debe implicar a las propias familias de los niños, ¿verdad? El ambiente de la propia escuela. Entonces, no es para inventar tampoco el hilo negro. Nosotros tenemos una relación con una fundación canadiense pues que trabaja esto desde hace casi 20 años, ¿verdad? Y ellos están trabajando muy fuerte y han tenido grandes resultados, pero siempre con programas integrados, donde estamos hablando de los niños, de los administradores, de los profesores y de las familias. Entonces, esa es la manera de llegar, esa es la manera de tener algún impacto, un impacto que buscamos que sea pues relativamente pronto. Este mes salió una publicación donde se analiza el impacto sobre el Producto Interno Bruto. Terrible. Y lo que viene, la proyección a 20 años más, a 40 años más, son niveles arriba del 4% del PIB, que es un mundo de dinero. Ahorita con poquito más del 2, son como 25 mil millones de dólares. O sea, ese es, digo, esto puede así escucharse muy fácil decirlo, pero estamos hablando de algo bastante grave, ¿verdad? Entonces tenemos un impacto sobre la parte que tiene que ver con la población en términos de su calidad de vida, por un lado, ¿verdad? Luego está la parte económica, donde tenemos pues la fuerza laboral pues disminuida, ¿verdad? Considerablemente. Y bueno, pues la muerte, ¿verdad? Estamos hablando de más de 100,000 personas que fallecen de diabetes, enfermedades prevenibles, también que como las conocemos, ¿verdad? Entonces, en mi opinión, lo que tiene que ver con educación es la parte clave de esto. Es una inversión importante, es una inversión de recursos económicos, pero también es una inversión de pensar en cosas, de desarrollar cosas, de adaptar, ¿verdad? Estaba viendo un programa, pues era de un lugar de esos idílicos a los que se refiere el presidente muchas veces, Noruega, ¿verdad? Pues desde los 6 años hasta los 14 en la escuela llevan clases de nutrición y de cocina, ¿verdad? Pues algo maravilloso, porque ahí mismo pueden aplicar los conocimientos, y esto es parte de algo que se tiene que interiorizar. Básicamente estamos hablando de un problema cultural, es un cambio cultural. Necesitamos un cambio cultural, que es algo que no es únicamente con pues las etiquetas y cosas aisladas que hacemos. La parte cultural es fundamental en esto. Entonces tenemos que desarrollar una cultura que nos lleve hacia una alimentación saludable, a promoverlo, a trabajarlo y verlo esto a nivel de las escuelas, a nivel de las familias, a nivel de las empresas, por supuesto. Nosotros en el intento que hicimos, la pandemia nos detuvo, ¿no? Estábamos trabajando, estábamos empezando a tener más proyectos y todo, y uno de los espacios para nosotros muy importante son las empresas. Entonces estábamos trabajando con empresas ya y con escuelas, pero se paró todo y pues ya tuvimos que dejar ese proyecto, ¿no? Pero el trabajo sistemático en los diferentes medios que existen, ¿sí? Empresariales, educativos, etcétera. Creo que ahí son los sitios donde tenemos que trabajar
para lograr este cambio cultural. No va a ser de la noche a la mañana, pero creo que es fundamental. Las proyecciones dentro de 20 años, de 40 años son que vamos a seguir subiendo, porque además no hemos hecho nada que yo detecte, claro, ¿verdad?, para detener siquiera este aumento de la pandemia, ¿verdad? Me refiero a la pandemia de sobrepeso, ¿no? Entonces, no hemos hecho nada, sigue aumentando, va a seguir, y todo esto pues es una bola de nieve, es un tsunami que se nos viene, donde ya el sistema de salud definitivamente, pues ahorita está rebasado, más adelante va a ser peor. Cuando me invitaron, lo primero que pensé precisamente era sobre la prevención y la nutrición, pero necesitamos dinero. Hay deficiencias, hay falta de, y todo se reduce a la cuestión económica. No hay dinero. ¿De dónde viene el dinero? Viene de Hacienda, viene de lo tributario, lo que viene de los ciudadanos, y es de donde se administra, donde se viene. Pero ¿cómo se gasta? Ese es el problema. Y en cuestiones de salud, en nuestro estado hay un gran desvío de recursos. Yo fui médico en el Hospital en el Hospital de la Mujer hasta el 2015. Tuve que renunciar porque mi sueldo era la tercera parte de otros médicos. Y de otros médicos que no iban a trabajar. ¿Sí? Un médico que no va a trabajar es un médico que le está quitando ese dinero a la ciudadanía, le está quitando la oportunidad a otro médico de estar en ese trabajo y de un servicio de salud y de medicamentos. Médicos aviadores, ¿sí? Y hay muchos, no son pocos, hay muchos. 2018 también trabajaba en Istezón, también renuncié, porque pasaron 8 años sin tener una base, porque había personas que a los 6 meses les daban base, y mucha gente muy capaz, especialistas, oncólogos, especialistas también, pediatras, cirujanos, pero sobre todo esos de mayor especialidad, que renunciaban, porque había preferencias, ¿sí? ¿A qué voy con todo ello? Hay un gran desvío de recursos. Desde la cocina había desvío de recursos, y hablo a nivel federal y a nivel estatal. Hay una gran cantidad de desvío. Y si hay desvío de recursos, hay menos dinero. Y si hay menos dinero, hay menos soluciones, ¿sí? En medicamentos y en cuestiones de infraestructura. Hubo el año pasado, cuando el actual gobernador estaba en campaña, nos invitó a la Casa del Médico a los diferentes presidentes y diferentes representantes de salud a nivel estatal a escucharnos. Cuando todos proponemos precisamente lo que requerimos, muchos necesitaban, por ejemplo, que se descentralizara el servicio de salud aquí en Hermosillo o en Obregón, porque había muchos lugares a las afueras de nuestro estado que había muchas deficiencias y llegan pacientes complicados al segundo y al tercer nivel, ¿sí? O sea, hay muchas deficiencias y las hay aquí. Y que promovieran la cuestión de que hubiera médicos con las herramientas adecuadas en los centros de salud, el primer nivel, que está muy, muy deficiente, no nomás en el estado, sino a nivel nacional. Pero volvemos a lo mismo, se hace falta dinero para hacerlo. Y eso se comentó en esta reunión. Yo comenté precisamente aquí sobre los aviadores y sobre los que hay, y lo voy a decir abiertamente, me voy solo a la yugular sobre lo que voy a decir, pero cuando yo comenté sobre el desvío de recursos, aviadores, gente que estaba ahí precisamente que invitó al gobernador, forman parte de esa misma mafia, ¿sí? Cuando el actual gobernador en su momento habló, no se trató mucho del tema, él iba a dar su speech. Sinceramente no me sentí escuchado. No me sentí escuchado en ese momento porque la persona que fue a dar su speech, yo dije realmente lo que estaba pasando, pero pasó inadvertido. A lo que voy con todo esto es, ¿qué está pasando? Desvío de dinero, recursos en salud, grandes personas. Yo he visto a muchos amigos ocupar direcciones en el Hospital de la Mujer, en Istezón, Hospital General, que no pueden hacer nada. Y lo hacen con todas las ganas, con toda la honestidad. Y discúlpenme a chingarle. Y no pueden hacer nada, porque no tienen herramientas. Esto va más arriba. Y ahí es donde, por ejemplo, Salomón nos puede ayudar. Porque las personas como Salomón, que están para escucharnos y saben exactamente dónde está el problema, es donde se va a solucionar. No los directivos de los hospitales. Ellos están limitados, tienen las manos amarradas. Las personas que están más arriba son las que nos pueden ayudar. Así que mi petición es que haya una verdadera contraloría, una verdadera vigilancia, y no solamente vigilancia y señalización, sino cumplimiento
y penalización muy grave a aquellos que falten a las cuestiones de salud. Es alguna penalidad, debe ser algo muy grave, porque estamos hablando de la salud, que es invaluable. Mi petición es la vigilancia y el ejercicio de la ley. La salud, yo soy otorrino. La salud es tan importante que no se la debemos de dejar a los políticos. La educación de los pacientes también es muy importante. Estamos acostumbrando a la gente a una medicina pasiva. Le digo al doctor lo que tiene, él ve lo que yo tengo y me da una receta y no tengo más nada que hacer más que surtir la receta y tomármela. Pero la cosa no es así. La cosa es mucho más allá que llevar un medicamento a su cuerpo. Entonces, no le dejemos la salud a nuestros políticos. Me da mucho gusto que podamos tener estas discusiones y sobre todo que se pueda también contemplar las distintas regiones del estado, porque muchas veces me preocupa que este tipo de ejercicios se queden aquí, en Hermosillo, que se lleven a Cajeme, que se lleven a Nogales y que aquellas regiones más chicas, tales como de donde yo vengo, como Sonoita, San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, esas regiones quedan, a lo mejor por su distancia geográfica, quedan muy distantes de las decisiones que toman los gobiernos, tanto federal como estatal. En el tema de salud, por ejemplo, puedo compartir un caso de un compañero que tiene que trasladarse, ahorita está haciendo actividades, me acordaba mucho ahorita lo que comentaban, está haciendo actividades para poder ir al Seguro Social a Ciudad Obregón. Tiene que viajar 13 horas en camión y le hicieron la cita el 7 de diciembre simplemente para hacerle una radiografía. Y se tiene que regresar y la cita con el especialista se la dieron el 31 de diciembre. Sabemos que se la van a cancelar, pero es de verdad indignante la falta de tacto que hay muchas veces de parte de la autoridad de salud para tratar con los pacientes y para entender lo que están viviendo en el día a día, sus realidades. Entonces a mí me gustaría mucho, yo sé que como dijo Charlie, no sirvió de nada tantas discusiones bien argumentadas y bien cimentadas que se dieron en tribuna. No se le movió una coma, pero sí le pediría a Pinky, a Jorge, que en lo que puedan también, ahorita que están viendo el presupuesto del Estado, contemplen estas situaciones y bueno, podamos seguir avanzando en materia de salud. Como comentaban los compañeros, el tema de Sonora es muy peculiar. El principal problema de Sonora es que no se les paga a los proveedores. Si no se les paga a los proveedores, pues no hay medicamentos, no hay material de curación, no hay equipo. Y en lo que les pedimos a nuestros diputados es mayor recursos para la Secretaría de Salud y le pedimos a nuestras autoridades y a los ciudadanos que nos ayuden a exigir una mejor administración de dichos recursos. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Pensamos que sí, es necesario que haya una mejor educación, pero también se necesita que una vez que ya están educados, esos especialistas, esas personas que invirtieron su tiempo en estudiar, se tengan también sueldos dignos, porque muchas veces se especializan, tienen una educación bastante amplia, pero no encuentran un trabajo que se les pague lo digno que tienen que tener, y es cuando buscan empleos fuera del país. Y es cuando tenemos fuga de cerebros aquí. Y es cuando decimos nosotros, bueno, todos los que estudiaron, ¿a dónde se fueron? ¿Cómo va a poder avanzar el país si no tenemos a la gente preparada, trabajando dentro del país? A la gente que nosotros le invertimos el tiempo y la educación no está aquí, porque busca un lugar en donde se le pague bien. Entonces necesitamos que tengan sueldos dignos, primeramente. La educación sexual. Yo me refiero, viéndolo como padre de familia, nosotros tenemos que tener la facilidad de poder hablar con nuestros hijos y decirles a nuestros hijos, esto es un condón, se pone de esta manera. Tenemos miedo, muchos de nosotros, de decirles a nuestros hijos cuando están entrando a la adolescencia, cómo van a usarlo. Él simplemente dices, no, sus amigos se lo van a enseñar.
o lo va a aprender en internet, o el doctor se lo va a decir, o el maestro se lo va a terminar diciendo. Y esa no es la manera en la que tiene que tener la primera cercanía el niño, de que aprenda cómo es el cuerpo humano. Es suyo, tiene que aprender a conocerlo, a protegerlo. Y yo sí estoy a favor de que tienes un hijo o una hija, independientemente del género que tenga, se le tiene que dar la misma educación y se le tiene que enseñar a cuidarse a sí mismo. Y si está entrando a la adolescencia, cómprale condones, que los lleve en su bolsa, no pasa nada. Si lo va a usar, adelante, que lo tenga, que no tenga el pretexto de me dio vergüenza llegar a la farmacia y comprarlo, porque muchos no los tienen o no los usan porque al momento de que los tienen que usar, les da vergüenza llegar a la farmacia y comprarlo, porque qué vergüenza que me vea la señora, o qué vergüenza llegar y comprarlo, y me va a ver. ¿Y qué te importa que te vea? Pero es un miedo que todos tenemos y no lo compran y no lo usan. Y peor cuando es mujer, porque ay no, me van a ver. Y eso es algo que ellos están quitando, protección. Y eso es lo que deberían de tener también los papás, la libertad de poder hablar de cómo cuidarse y desde casa. Y eso también se debería de hablar con los papás en las juntas de padres de familia, en las escuelas primarias, porque tiene que ser desde muy chicos en que tengan la libertad de empezar a hablarles sobre eso. Que no te esperen a que estén más grandes, porque entre más van a esperar, van a buscar información en otros lados. Y esa información no todo el tiempo va a ser la información que necesitan o la información indicada. Sí, cierto. Las niñas, una vez que empiezan a estar a entrar a sus periodos y que son señoritas, tienen que ir con el médico especialista para que el médico les diga cómo tienen que cuidarse, cuándo tienen que tener su cuidado. Pero también tiene mucho que ver con los padres de familia que tengan esa facilidad de acercarse y hablar del tema. Sí, es cierto, muchas veces nos da miedo a nosotros hablarlo y les dejamos esa responsabilidad a alguien más que no le corresponde. Tengo un niño de 11 años y una niña de 13. El niño perdió por accidente el ojo derecho. Jugando fútbol, otro niño me lo reempuja, tropieza y cae insertado en un cotillo con el ojo derecho. Pierde el 80% de retina y pues no puedo hablar. ¿Seguro? Ahorita lo hablamos en lo corto entonces. Sí. Me estaba platicando Francisco Octavio hace unos momentos que él tiene que ir a un dispensario ahorita en unos momentos y que tiene a su esposa y a su hijo esperándolo en el DIF. Y yo creo que sí sería súper importante que esto que estamos viviendo en este momento lo reflejáramos en lo que está viviendo Octavio y en lo que están viviendo todas las personas y todos los pacientes en este momento. Entonces tenemos que sensibilizar ante la situación. Pues yo soy una sobreviviente, se puede decir, o una luchadora contra el cáncer de mama. Pues yo también vengo batallando por el medicamento y pues la verdad pues no es justo. Y no, ahorita me tocaban y pues no me las tomé porque no tengo. Me dijeron que para el 24 de pues vamos a esperar a ver qué pasa y si no pues a ver qué sigue. La verdad pues yo traigo mucho dolor porque me salió ahora al parecer en la vértebra y que me han hecho todo esto. Pues la verdad pues estaba haciéndome el seguro. Se me acabó el seguro hace más o menos un año y ahorita pues ando en el oncólogo y pues no hay medicamento y pues la verdad muy fuerte el dolor que traigo y pues saber por Dios que me ayude y nos ayude a todos los que traemos este problema y pues es lo que les tengo que decir. Creo que estamos enfrentando varios problemas a la vez con este tema de salud. Por un lado, hay temas educacionales, culturales, sociales, económicos y lo peor del caso, hasta políticos involucrados
en el tema de la salud. Como bien lo había comentado Salomón, hemos pasado los últimos 2 años, 20 meses, sufriendo de una pandemia para lo cual no estábamos preparados, pero deberíamos de estarlo. Un país que aspira a ser de primer mundo, que está pensando en dignificar la vida de las personas, a la sociedad, que es el elemento más importante que tenemos, ya sean adultos o niños, no podría estar pensando de una manera más mediocre en no estar preparados con estos temas. Me duele en el corazón el caso de la señora y de antemano te digo que tu servidor te va a ayudar y yo sé que algunos compañeros más van a ayudar, los diputados, en esta causa. Queremos subsanar, son esfuerzos gigantes que tienen que ver mucho con la planeación, que tienen que ver mucho con el enfoque de Estado y tiene que ver mucho con esa cultura que tenemos. Y tu servidor, que tiene cierta relación con el deporte y que cree en el deporte como una parte esencial adherente a la salud, pues creo que es importante que ese deporte pudiera adherirse, pero con una base sólida, incluso desde la educación y como parte de la salud, para poder lograr dar mantenimiento a ese cuerpo, a ese entendimiento de cómo funciona nuestro cuerpo, como lo decían, y poder hacerlo de una manera ordenada. Yo tenía 15 años y me rompí la rodilla. Me sanó sola, pero no con operaciones que me dieron de derecho. Me quedó mala, porque no hay capacidad aquí en la ciudad de Hermosillo y hay un solo hospital en todo Sonora en la que se me podía hacer la intervención. Pero con todo el tratamiento, todo el papel y todo, sanó sola y quedó así y no había forma de que se me operara. Y me tocó verlo también, soy estudiante de ingeniería biomédica en el Hospital General. Una cosa que se agravó mucho ahora en la pandemia, hubo mucha gente que murió por falta de oxígeno. En el Hospital General yo vi, tienen un cementerio de equipo médico. Los usan para darle vuelta y vuelta para repararlos unos con otros y vi hasta 8 respiradores que no estaban funcionando ahí parados. Eso se debe a que no se le paga a los proveedores. No hay equipo médico, no hay equipo para hacer curaciones. No se pueden atender urgencias a tiempo y se agravan y la gente se pone peor. Hay que darle más atención a dónde van esos recursos. Hay que hablar y por eso este ejercicio es valioso. Y hay que hablar de las cosas que deberían de ser comunes y obvias. Pues claro que con los hijos y las hijas hay que decirles y hay que explicárselos. Y eso va desde el hogar. Y es donde en efecto se tiene que hacer mucho del trabajo. Me duele mucho escuchar la falta de medicamentos. No me voy a meter a fondo, pero destruyeron el sistema de abasto. Eran más de 500 profesionistas en el Instituto Mexicano del Seguro Social que hacían la planeación, la compra, la distribución y es un sistema muy complejo. Y pues como mucho en esta administración se quiso sobresimplificar, allá hay robo, hay corrupción, entonces, y pues como decía mi abuelita, hay que tener cuidado con tirar el agua sucia a la bañera con todo y el niño, ¿no? Y aquí es lo que se hizo, cortarlo de tajo sin repararlo. Mencionaban, doctor, algunas cosas de recursos. Yo creo que, a ver, hay que ser muy cuidadosos en algo. A ver, me decían, es que en el Seguro Popular han habido robos. Sí. Se meta a los rateros a la cárcel. Yo les decía, pues no es inherente al Seguro Popular, es inherente a los rateros. No es de a dónde vaya ese dinero, es que nos hemos acostumbrado a una sociedad y una convivencia muy corrupta. Y entonces hay que diferenciar los problemas. Lo que tenemos que atacar es el sistema corrupto, porque las plazas, igual que en un hospital, se dan en Pemex y se dan en la SEP, y bueno, entonces son temas
inherentes a nuestra mala administración y nuestra corrupción, y hay que atender esos problemas como tal. Si le echamos la culpa a la salud, podemos confundir el problema y entonces no encontrar de manera adecuada la solución. Creo que hay que ser ahí cuidadosos. Necesita mucha administración el sistema. Insisto, para esto, que no se retrase en pago a proveedores, pues claro que necesitamos administrarlo bien. Y no nos debe de dar miedo hablar de gerencia. Nos debe de dar miedo no hablar de que se necesita la administración, y la administración en serio, y se necesitan profesionales al frente de las administraciones, y hay que exigir cuentas como ciudadanos y ciudadanas. En mis 23 años de vida profesional, siempre he encontrado gente que lo que hace es levantarse todos los días, a rifarse la vida y a tratar de hacer el bien. Y yo digo que somos más los buenos. A mí me parece que en donde he estado, siempre ha habido gente tratando de sacar lo mejor de sí para ayudar a los demás. Yo creo que lo que debemos de hacer es expulsar a los malos. Lo que espero de verdad es que este ejercicio pueda continuar, porque en el hablar y en el escucharnos es donde podemos encontrar las posibles soluciones. No van a llegar porque encontremos a una figura divina que va a venir a salvarnos de todos los males. Para solucionar los males de nuestro país, nos tenemos que poner a trabajar todas y todos. Como decía el juego de la pirinola, no sé si se acuerdan, todos ponemos. Nos toca a cada uno poner lo que nos corresponde, y si cada una de ustedes, cada uno de nosotros ponemos nuestro granito de arena, daremos el primer paso para tratar de construir el país y la Sonora que todos merecemos. Les agradezco la oportunidad, les deseo mucha salud, mucho éxito y a cuidarnos todos. Muchas gracias. La salud es uno de los temas del quehacer de la República, pero hay muchos. A mí me tocó trabajar en los agropecuarios, en los productivos. Muchos programas se desbarataban, fideicomisos desaparecieron. Entonces, con ese sofisma desapareció y está desmantelando la federación que tanto tiempo y tanto trabajo costó. Miren, cuando deshizo los fideicomisos de ciencia y tecnología y salud y todo lo demás, porque el Fondo de Salud le pegó una vez, le pegó otra vez, le pegó otra vez y le pegó otra vez. Entonces, decirles, con el tema de la corrupción, que está a flor de piel de todos los mexicanos, este señor ha logrado ir desmantelando una y otra y otra y otra institución. En el caso de los fideicomisos, cuando se le decía que se detuviera, decía, es que había corrupción, pero ya llevaba 2 años gobernando. Y los fideicomisos tienen un consejo de administración donde está una persona de la Secretaría de la Función Pública en esa presidencia. Es decir, hay corrupción, es tu corrupción, como dijo el diputado Maínez. No culpes a nadie, llevas 2 años sentado. Movimiento Ciudadano.